Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, conocido como MRU, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA. Analizaremos todos los casos posibles que pueden aparecer en estas gráficas, desde sus características hasta cómo interpretarlas correctamente. Al final tendrás una comprensión exhaustiva del tema, porque también te voy a dejar un resumen de cada una de las posibilidades que te pueden surgir en todos los ejercicios que te planteen. Así que nada, sigue aquí en Por Más, el canal donde sumamos conocimientos, restamos dudas, multiplicamos motivación. Si quieres despejar la X de tu potencial, comenzamos. Vamos a sentar las bases matemáticas para comprender las gráficas que vamos a ver en este tema. La primera va a ser pendiente de una recta. Para ello dibujamos un eje Y y un eje X y en ellos una recta. Sobre esta recta vamos a fijar un punto que tiene como coordenadas x sub 0 e y sub 0 y otro punto que tiene coordenadas x sub 1 e y sub 1 respectivamente. Entonces, la diferencia entre las x de ambos puntos lo voy a llamar incremento de x y la diferencia entre las y's lo voy a llamar incremento de y. De esta manera voy a decir que, o voy a definir la pendiente de una recta como el incremento de y entre el incremento de x. Vemos aquí que se calcula restando y sub 1 menos y sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0. La pendiente de una recta siempre la denotaremos con una letra M minúscula. Si pudiéramos, como es este caso, decir que un punto de la recta es el 0, 0, entonces podemos elegir como coordenadas x sub 0 e y sub 0 ambas el 0 y por tanto sería este un punto que elegiríamos y este otro de coordenadas x sub 1 e y sub 1 el otro punto. De tal manera que la pendiente sería esta distancia y sub 1 entre x sub 1. Ahora vamos a estudiar lo que es una pendiente positiva. Teniendo en cuenta la definición de una pendiente como este cociente, para que esa pendiente sea positiva, tanto el numerador como el denominador deben ser a la vez positivos, pero también, para que la pendiente sea positiva, tanto el numerador como el denominador deben ser negativos. Vamos a estudiarlo en la siguiente gráfica. Vemos aquí, como antes, un punto con coordenadas x sub 0 y sub 0 y otro punto con coordenadas x sub 1 y sub 1. Pues bien, vemos que el incremento de y entre el incremento de x son ambos positivos, por lo tanto esta recta tendrá una pendiente positiva. Si hubiéramos elegido un número o un punto, mejor dicho, en el tercer cuadrante, de tal manera que tuviera coordenada x sub 0 e y sub 0, ambas por tanto negativas, y lo mismo el ix1 y el y1, que ambas son también negativas, el incremento de x va a ser negativo, porque sería x sub 1 menos x sub 0. Y el incremento de y también, porque sería y sub 1 menos y sub 0. Como ambos serían negativos, el cociente va a ser positivo. Por tanto, lo veamos por donde lo veamos, esta recta tiene pendiente positiva. Ahora vamos a ver el caso de una pendiente negativa. Para ello debería ocurrir que el numerador sea negativo y a la vez el denominador positivo, o al contrario, que el numerador sea positivo y a la vez el denominador negativo. Vamos a estudiarlo en este eje de coordenadas o estos ejes de coordenadas en donde hemos dibujado esta recta. De nuevo, vamos a elegir, por ejemplo, el segundo cuadrante. Aquí tenemos dos puntos con coordenadas x sub 0 e y sub 0 este y coordenadas x sub 1 e y sub 1 este otro. Bien, pues entonces el incremento de y, que es y1 menos y sub 0, va a ser positivo. Y x sub 1 menos x sub 0 va a ser negativo. Por lo tanto, al dividirlos me va a dar pendiente negativa. En el caso de estos puntos que están situados en el cuarto cuadrante, vemos que este de aquí con coordenadas x sub 0 positiva e y sub 0 negativa, y luego también tenemos este otro con x sub 1 positivo e y sub 1 negativo.
Al hacer el incremento de x tendré x sub 1 menos x sub 0, que me da positivo. Y cuando hago el incremento de y sub 1 menos y sub 0 me va a dar negativo. Al dividir ambas cifras me va a dar una pendiente negativa. Por tanto, como antes, lo vea por donde lo vea, eligiendo dos puntos, bien del segundo cuadrante, bien del cuarto, me va a dar una pendiente negativa. Ahora vamos a proceder a una base física. Para ello empezamos con las definiciones. Tenemos que la velocidad es la variación de la posición del móvil según va variando el tiempo. Es decir, restamos posiciones, posición final menos posición inicial, y las dividimos por el incremento de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Si esto lo comparamos con lo que hemos dicho antes como definición de la pendiente, la velocidad se obtiene de la pendiente de las gráficas de posición-tiempo. Ahora, en cuanto a la aceleración, tenemos que es el incremento de la velocidad según se va incrementando el tiempo. Lo mismo, velocidad final menos velocidad inicial, dividido por tiempo final menos tiempo inicial. Y de igual manera, la aceleración se obtiene de la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo. En cuanto a las ecuaciones que vamos a manejar, van a depender del tipo de movimientos. En este vídeo vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En cuanto al movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo significa que la trayectoria es recta y uniforme se está refiriendo a que la velocidad es constante. Este movimiento lo denominamos normalmente como el MRU. Las ecuaciones que determinan la posición frente al tiempo o la velocidad del móvil que sigue este movimiento son las que tenéis aquí. Esta está denotando la posición final del móvil es igual a la posición inicial más la velocidad que ha llevado el móvil multiplicada por el tiempo. O sea, que la posición inicial ha cambiado a la posición final gracias a que se le ha sumado una velocidad multiplicada por el tiempo. Y la velocidad es igual a la velocidad inicial, porque para eso es un movimiento uniforme. Si el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, estamos queriendo decir de igual manera que la trayectoria es recta, pero aquí quien es constante es la aceleración, es uniformemente acelerado. Es el movimiento que normalmente conocemos como el MRUA. Las ecuaciones que rigen este movimiento son estas. Tenemos que la posición final de un móvil es la posición inicial que tiene más la velocidad inicial con la que ha empezado el movimiento multiplicándose por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En cuanto a la velocidad, va a ser velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, de tal manera que si me das un tiempo, yo te digo a la velocidad que va el móvil. ¿Cómo? Multiplicando ese tiempo por la aceleración y sumándole la velocidad inicial. Ahora, puede haber problemas en donde no me den un dato como el del tiempo. Por lo tanto, utilizaré esta forma que tenéis aquí de ecuación. En ella, como veis, no está involucrado el tiempo. Para eso, para llegar a ella, lo que hemos hecho es despejar de aquí el tiempo, me da velocidad menos velocidad inicial dividido por la aceleración, la introduzco en esta ecuación y operando obtengo que la velocidad que lleva un móvil en un tiempo determinado al cuadrado es igual a la velocidad que llevaba al principio también al cuadrado más 2 veces la aceleración que ha llevado el móvil durante todo el movimiento multiplicada por la posición. Por lo tanto, en lugar de decirme dame un tiempo y te doy la velocidad, aquí te diré toma un espacio que ha recorrido y te diré la velocidad que lleva ese móvil tras recorrer este espacio. Por lo tanto, en un movimiento rectilíneo uniforme vemos que el espacio depende del tiempo como si fuera una recta, depende de una manera lineal.
Por ello, su pendiente nos va a informar de la velocidad que lleva el móvil en todo ese trayecto. Sin embargo, si estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica que representa el espacio frente al tiempo va a ser una parábola, porque vemos que la ecuación depende S del cuadrado del tiempo y la información de la velocidad en cada tiempo me la va a dar la inclinación o la pendiente, dicho con el lenguaje matemático, de la recta tangente para ese tiempo en concreto. Voy a explicar esto mucho más detenidamente. Si veis aquí el espacio frente al tiempo representado mediante una parábola, eso quiere decir que tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si necesito conocer la velocidad del móvil en un tiempo t igual a t', observo un intervalo de la gráfica como el señalado sobre ella, este que acabáis de ver. Y ese intervalo debe ser lo más pequeño posible, de tal manera que la velocidad me la va a dar la pendiente de ese trocito de gráfica. Y esa pendiente va a ser la misma pendiente que tendría una recta tangente a la curva por el punto que tiene como abscisa t'. Por eso decimos que si yo tengo una curva que representa la posición de un móvil frente al tiempo, si yo quiero saber la velocidad de ese móvil en un tiempo determinado, basta con que yo trace una tangente a la curva por ese tiempo y calcule su pendiente. Tras la base matemática y la base física, vamos a establecer unos convenios. Primero, vamos a establecer el convenio para las posiciones, es decir, lo que llamamos S. S sub 0 lo llamaremos posición inicial del móvil. Cuando vamos a sustituir en las fórmulas que hemos visto antes, si el móvil al que nos estamos refiriendo parte de un punto que es donde empezamos a medir distancias, la posición inicial del móvil vamos a sustituirla por 0, porque parte de nuestro sistema de referencia, es decir, desde el punto O. Si partiera a una distancia determinada, entonces S sub 0 será mayor que 0. Y si partiera antes del sistema de referencia, la S sub 0 será menor que 0. En cuanto a las velocidades, también tiene un convenio. Vamos a llamar v a la velocidad del móvil y entonces, cuando la velocidad es positiva, significará que el móvil se mueve hacia adelante. Es decir, teniendo en cuenta este convenio que tenéis aquí, si la velocidad es positiva, significa que avanza en el sentido positivo de las posiciones. Sin embargo, si la velocidad es negativa, significa que el móvil va hacia detrás, es decir, que retrocede en el sentido negativo de las posiciones. Ya estamos listos para entender los gráficos de un movimiento rectilíneo uniforme. Para ello, recordamos entonces las expresiones posición final igual a la posición inicial del móvil más la velocidad por el tiempo y la velocidad que se mantiene constante, velocidad final igual a la velocidad inicial. En el primer caso, tenemos que, cuando lo representemos, S frente al tiempo me refiero, será una recta con pendiente v sub 0 y ordenada en el origen S sub 0. Y en este otro caso, cuando representemos velocidad frente a tiempo, tendremos una recta horizontal, es decir, una pendiente nula. Representando las posiciones frente a los tiempos, el primer caso que podemos analizar es el móvil parte del sistema de referencia, es decir, del lugar que hemos elegido para empezar a medir distancias. Si el móvil parte de allí, podemos tener que tiene una velocidad positiva, una velocidad negativa o permanece quieto. Si la velocidad es positiva, significa que va avanzando hacia las posiciones positivas. Y si tiene una velocidad negativa, significa que va retrocediendo. Lo mismo ocurriría
si el móvil parte de un punto a la derecha del sistema de referencia. Tendría una velocidad positiva, una velocidad negativa o se mantiene en reposo. Y lo mismo si el móvil parte de una posición a la izquierda del sistema de referencia. Podría avanzar, podría retroceder o permanecer quieto. ¿Cómo representaríamos las velocidades frente a los tiempos? Si el móvil avanza, tiene una velocidad positiva, esta sería su gráfica velocidad-tiempo. Si el móvil permaneciera quieto, sería esta, una recta horizontal para todo tiempo, tiene una velocidad 0. Y si el móvil retrocediese a medida que pasa el tiempo, tendríamos una recta horizontal con un valor negativo. ¿Y la aceleración cómo la representaríamos? Pues para todo tiempo tendría el valor 0. Vamos a estudiar ahora el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De igual manera que antes, colocamos las expresiones de las posiciones, las velocidades y ahora la aceleración. Si representamos las posiciones frente a los tiempos, vemos que tenemos posición inicial del móvil más la velocidad inicial por el tiempo que tarda el trayecto en cumplirse, más la mitad de la aceleración por el cuadrado de ese tiempo. Puesto que representamos espacios o posiciones frente a tiempos, esto es una parábola. Si representamos velocidades frente a tiempos, tendríamos una situación parecida a esta de aquí. Es decir, tendríamos una recta con pendiente A y ordenada en el origen v sub 0. Y en el caso de las aceleraciones, nos podemos acordar de lo que sucedía aquí. Es constante en el tiempo, por lo tanto serán rectas horizontales. Igual que antes, vamos a representar posiciones frente a tiempos y vamos a distinguir que el móvil parte del sistema de referencia, si parte de una posición a la derecha del sistema de referencia o a la izquierda. En los tres casos vamos a tener o una parábola hacia arriba, que en esta de aquí os voy a explicar algo para que entendáis que esto me da información de las velocidades. Mirad, si os elegís un tiempo y trazáis una tangente y cogéis otro tiempo posterior y trazáis otra tangente, visualizar las dos tangentes y mirad si la tangente primera tiene más o menos pendiente que la segunda. Si os dais cuenta, la pendiente ha crecido desde la primera hasta la segunda. Entonces esto se interpreta como que la velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo. Otra posible opción que tenemos sería esta otra naranja. Después os voy a contar algo parecido a esto, pero en esta otra opción. Antes os explicaré que en la posición del sistema de referencia, si parte de ahí el móvil, tenemos las mismas gráficas, ¿veis? Y si parte a la izquierda del sistema de referencia, tenemos exactamente lo mismo. Y aquí os voy a explicar qué ocurriría en los casos de las gráficas naranjas. De igual manera que antes, vamos a trazar rectas tangentes, cada una en un tiempo determinado. Si os dais cuenta, las pendientes de las tangentes han ido decreciendo. Por lo tanto, en gráficas de este estilo, se interpreta que a medida que pasa el tiempo, el móvil lleva una velocidad cada vez más pequeña, es decir, se va frenando. ¿Cómo representaríamos las velocidades frente a los tiempos? Pues de igual manera que aquí distinguimos de dónde parte el móvil, si desde el sistema de referencia a la derecha o a la izquierda, en este caso podemos decir o podemos distinguir si el móvil parte con una velocidad 0, es decir, parte del reposo, si ya consideramos una velocidad inicial distinta de 0 pero positiva, es decir, yo empiezo a ver que el móvil ya estaba avanzando desde que empiezo a cronometrar, o también
que el móvil va hacia atrás cuando yo empiezo a cronometrar. En los tres casos puedo tener velocidades, ¿veis?, que van aumentando. En este caso diríamos, pues por ejemplo, tengo un móvil que empieza a 70 km/h y su velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo. En este caso tengo un móvil que parte del reposo y su velocidad va aumentando. En este otro caso es un poquito más especial, porque tenemos un móvil que parte, por ejemplo, de una velocidad de menos 70 km/h. Es decir, el móvil va hacia atrás cuando yo empiezo a cronometrar tiempos. A medida que va pasando el tiempo, el móvil va teniendo una velocidad cada vez más pequeña o más grande, depende cómo lo veamos, pero más cercana a cero. Es decir, el móvil estaba, por ejemplo, a menos 70 km/h, va hacia atrás a 70 km/h y su velocidad va siendo menos 70, menos 50, menos 40, menos 30, así hasta que llega a pararse en este tiempo. En este tiempo la velocidad es cero y a partir de ese tiempo la velocidad es positiva, ¿verdad? Eso significa que después de pararse empieza el móvil a adelantarse y entonces va hacia lo que consideramos hacia las posiciones positivas, va avanzando. En este caso tenemos velocidades negativas, es decir, aquí tengo un móvil que parte de 70 km/h y resulta que va frenando, cada vez va frenando. Aquí tengo un cuerpo que parte del reposo y empieza ya siendo negativa las velocidades, por lo tanto, del reposo lo que está haciendo es echar marcha atrás. Y aquí, en este otro caso, tengo una velocidad que ya es negativa desde el comienzo, menos 70 km/h, es decir, va a 70 km/h marcha atrás, y según va pasando el tiempo va cada vez más rápido, pero que sigue hacia marcha atrás. ¿Y qué pasaría con las aceleraciones? Pues podemos tener una aceleración positiva, que son las correspondientes a estas gráficas en verde en las velocidades o estas gráficas en verde en las posiciones, o tendríamos una aceleración negativa, que está correspondiendo a estas gráficas en naranja en las velocidades o estas gráficas naranjas en las posiciones. Y así llegamos al final de este vídeo sobre los para ti ya conocidos y archiconocidos MRU, MRUA. Esperamos que te sientas listo para desenredar cualquier gráfico que se te presente. Si te ha gustado lo que aprendiste, no dudes en darle un like y suscribirte al canal. Cada vídeo es una aventura. ¿Tienes alguna anécdota sobre un movimiento que quieras compartir? Déjala en comentarios. Recuerda, el conocimiento es poder y cada gráfico tiene su propia historia. Hasta la próxima. Chao. Okay, let's go.